Toda la sociedad de hoy se encuentra agitada en desorden por los conflictos que existen entre las personas en los distintos ambientes sociales, como pueden ser el ambiente laboral, el ambiente familiar, el ambiente conyugal, el ambiente vecinal, el ambiente escolar, el ambiente de diversión inclusive, ¿verdad? En los deportes, el ambiente magisterial, el ambiente militar, el ambiente escolar, el ambiente de comercio, el ambiente de servicio, el ambiente industrial, etcétera. Podríamos generar más ambientes sociales, pero con estos creo que son suficientes. Todos se resuelven de igual forma. Nosotros no podemos convivir con los demás sin que tengamos dificultades entre las personas. Siempre va a haber dificultades. Siempre vas a tener dificultades, aunque hay manera de resolverlo. Y Pablo ya lo había dicho en una de sus epístolas. Nos hemos caracterizado nosotros por divisiones, por choques, por atropellos entre las personas, porque cada uno desea ser importante y ser reconocido, y el primero en todo. Por causa del rechazo que hemos vivido toda nuestra vida, ya no queremos vivir ese rechazo y queremos que se nos acepte, queremos ser aceptados, queremos ser reconocidos, y el hambre de reconocimiento nos trae dificultades. El problema también entre los esposos nos ha llenado de miseria en los hogares, de insatisfacciones, de infelicidad, que nos conduce a infidelidad. Nos llenamos de tristeza, de si no me hubiera casado, o si no me hubiera embarcado en este matrimonio, ¿verdad? Empieza uno a sufrir, a sentir culpa, ¿verdad? Tristeza, dolor. De modo que cuantas veces encaremos esto y tratemos de resolverlo, peor resulta, porque no hay acuerdos que se respeten ni aceptación de la parte culposa, sino que siempre hay problemas. El uno y el otro culpa a uno, el uno culpa al otro, el otro culpa al uno, pero ninguno acepta su parte de culpa en los momentos de la confrontación, o en los momentos de los choques, o en los momentos de los atropellos. Ser atropellado es fácil, ser el que atropella es difícil el caso. ¿Sí? Pablo nos da esa solución. Para todos estos problemas que mencioné, la única solución es ser lleno del Espíritu. El apóstol Pablo nos enseña en este versículo la única forma de resolver estos conflictos interpersonales. Sed lleno del Espíritu. Amén. A ver, di conmigo, sed lleno del Espíritu. Dile al Espíritu, Espíritu Santo, lléname. Con ello nosotros podremos tener conceptos reales de lo que debe de ser un esposo o una esposa, o un individuo o una persona, o un trabajador o un patrón, o un maestro o un alumno, o un vecino, ¿verdad? O un hermano, un tío, un primo, un pariente, o ser el portero, o ser el defensa lateral, ¿verdad? O ser el que mete los goles, o ser también el zaguero en el voleibol, o también en el básquetbol, o en cualquier otro deporte, saber tu papel que te corresponde en ese juego sin pelear, sin discutir, sin entrar en pleito o en golpes. La guerra y la disputa malgasta el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te la pasas arreglando un problema y no lo arreglas? A veces te amanece, ¿verdad? Están verdes de coraje y ya son las 2, 3 de la mañana y siguen alegando, y ya los niños ya se durmieron y siguen discutiendo y siguen alegando y se calientan al grado de quererse dar golpes, ¿verdad? ¿Por qué? Están malgastando el tiempo, están malgastando energías y fuerzas, pero es necesario, ¿verdad? Siquiera se la pasaran orando, pidiendo llenura al Espíritu Santo, pero se la pasan peleando y discutiendo. Al otro día están verdes ya de que no durmieron bien y así tienen que venir a la iglesia. Pero están discutiendo y peleando la noche anterior o la tarde o a la hora que pueden. Es más, hasta ni va uno al trabajo con tal de seguir peleando. Pero dice uno, es que traté de arreglar el asunto. No se arregla así. Di, lléname, Espíritu Santo. Así se arregla, ¿ok? Llenos del Espíritu Santo es como te puede arreglar.
Si tú discutes así, no se arregla, hermano. Miren, gastas aliento de tu vida. ¿O no sientes que te mueres después de haber discutido? Te da un sueño y un cansancio que quieres dormir nada más. ¿No sientes eso? Sientes ganas de dormir, te sientes muy cansado, te sube el azúcar, te aumenta la presión, te baja la presión, sientes que te va a dar el patatús, ¿verdad? O el tamafá, y no sabes qué te va a pasar, sientes que algo pasa. ¿Pues qué? Pues que invertiste toda tu energía en esa discusión y en ese pleito. Con toda tu energía le diste al otro. ¿Sabías que toda esa energía es mucha? ¿Podrías desbaratar 10 planetas como este con esa fuerza que tú sacas de tu corazón al discutir y pelear? ¿Podrías construir 10 tierras como esta? Por eso Dios pide que seamos llenos del Espíritu. Porque tenemos mucha fuerza al pelear, gastamos mucha energía al pelear. 2 personas pelean y están malgastando su energía, están malgastando su vida. Su aliento de vida se está saliendo y se ponen verdes porque están perdiendo la vida. Quedan con cara de cadáver ya, porque están perdiendo la vida. Se le está yendo la vida en el pleito, en la discusión. Di al Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo. El problema entre marido y mujer, el problema entre padres e hijos, el problema entre patrones y obreros, ese es el problema real de las relaciones humanas en la tierra. Quien da solución a estos conflictos es el Espíritu Santo. Por lo que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Entre más llenura, más poder, ¿o no? Te voy a explicar. Si nosotros cargamos la pila de un ordenador como este, ¿verdad? Lo enchufamos a la luz. Entre más llena esté la pila, más poder tiene para resolver cosas. Pero si la dejas que se descargue, se le acaba el poder, ¿verdad? ¿Quieres tener el poder del Espíritu Santo? Tienes que estar más lleno del Espíritu Santo. Entre más lleno hay más poder. Entre menos llenura hay menos poder. El problema es que te llena el Espíritu Santo en medio del ayuno y de la oración y golpeas al prójimo con iniquidad. ¡Pum! Le pegas. Con esa fuerza que traes del Espíritu lo usas para golpear gente. Ten cuidado. No es la llenura para eso. La llenura es para bendición. La llenura es para amar. Fíjate bien, el llenarte del Espíritu Santo evita la guerra. El llenar del Espíritu Santo a los gobernantes evita conflictos entre los trabajadores y el gobierno. El llenar del Espíritu Santo a los que están en la Secretaría de Educación Pública evita paros de maestros. El llenar del Espíritu Santo a todos los maestros de toda la federación evita paros. El llenar del Espíritu Santo al gobierno municipal o estatal o federal evita problemas entre las empresas. La llenura del Espíritu Santo resuelve todo este tipo de problemas. El llenar al Espíritu Santo a los patrones evita conflictos entre los obreros y los patrones. El que el Espíritu Santo llene a los trabajadores evita problemas entre el trabajador y los patrones. El llenar al Espíritu Santo a los alumnos llena de felicidad y de paz a los alumnos y no tienen problemas con los maestros. Y así, todas las relaciones que mencioné, si por ejemplo el Espíritu Santo llena al árbitro que está guiando un partido, pues evita que haya conflictos entre los grupos y él, o más bien entre él y los grupos. Y el llenar a todos los equipos del Espíritu Santo evita problemas entre los equipos y el árbitro. Y el llenar el Espíritu Santo a todos los espectadores del estadio hace que los espectadores no se peleen entre ellos. La llenura del Espíritu Santo es la que resuelve todos estos problemas. Di, lléname Espíritu Santo. Ajá. Los armamentos nucleares se hicieron y las bombas nucleares y todo lo que hay ahorita de armamento se creó porque no hay concordia entre las naciones. No hay acuerdos.
Siempre hay pleitos, hay discusiones, hay disputas, hay celos, hay contiendas, hay divisiones, hay deseos de que yo gobierno y tú te sometes y yo no me someto y tú no te quejes. Todos queremos mandar sobre todos, todos queremos poder y reino, y por eso hay grandes batallas y grandes guerras en todo el mundo. Todos los grandes problemas sociales de la vida del hombre están desgastándose por causa del conflicto que hay entre personas. Este mensaje que estoy dando hoy no es meramente una enseñanza para ti, para mí o para los hombres que lo escuchen. Este mensaje más bien es una práctica aplicada a la autoridad, a toda autoridad, dada de parte de Dios. Fíjate bien, si tú eres maestro, eres autoridad. Si tú eres patrón, eres autoridad. Si eres padre de familia, eres autoridad. Si eres marido, eres autoridad. Si eres vecino y tienes una casa, eres autoridad en tu casa. Si eres árbitro o si eres dueño de un cine, eres autoridad. Si eres dueño de un transporte, eres autoridad. Entonces, si tú eres árbitro en un partido, eres autoridad. Si tú eres capitán en un equipo, eres autoridad. Si tú eres jefe del ejército, sea cabo, teniente, coronel, lo que sea, eres autoridad. Si tú eres comerciante, tienes autoridad. Si tú eres un servidor, tienes autoridad. Si tú eres un industrial, tienes autoridad. Si tú eres una persona gerencial, tienes autoridad. Si eres jefe de un departamento, tienes autoridad. Por todos lados hay autoridad dada de parte de Dios. Y donde quiera que haya autoridad, los demás tienen que someterse a la autoridad. El problema es que tratamos de someternos a medias, porque no queremos esa autoridad. ¿Qué es lo que sucede con la autoridad? Hay un problema en la concupiscencia del hombre. Se rebela uno contra la autoridad. Creemos muchas cosas, pero hay cosas que olvidamos. Yo quisiera que cada uno de ustedes supiera en qué cosa creemos nosotros. Esto que estoy hablando es la ética cristiana, pero hay una ética social de no creer el nacimiento virginal de Cristo, de no creer en que Jesucristo tiene dos naturalezas esenciales o substanciales, de no creer en los milagros que hace el Espíritu Santo, de no creer en la muerte de Cristo que nos libra de la perdición, de no creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, de no creer en la persona del Espíritu Santo. Todo esto crea conflictos y todo esto nos llena de problemas. A ver, yo creo en el nacimiento virginal de Cristo. Creo que Jesucristo tiene dos naturalezas esenciales, la divina y la humana. Creo en los milagros que el Espíritu Santo hace entre el hombre y Dios, y entre los hombres. Creo que la muerte de Cristo nos libra de la perdición eterna. Creo que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Creo en la persona del Espíritu Santo y le hablo al Espíritu Santo y le digo: lléname, Espíritu Santo, porque necesito tu llenura. Tengo muchos problemas con las lujurias, con el egoísmo, con la codicia, con la rebelión y con el enojo. ¿Ok? Bien, esta oración nos llena del Espíritu Santo. Amén. El hablar estas cosas nos está llenando del Espíritu Santo. La aplicación práctica de esto que decimos creer es construir un ejemplo moral para los demás en la vida práctica, siendo pobres de espíritu. Si tú crees que nació Cristo de una virgen, bueno, eso te lleva a una calidad moral más elevada, porque el Cristo que mora en ti nació virginalmente. ¿Eso en qué te lleva? A que no nació del pecado, por lo tanto el pecado que está en ti lo tienes que echar afuera, ¿verdad?
Ahora, la otra es que si tú crees que tiene dos naturalezas esenciales, Cristo Jesús, la divina y la humana, tú también las tienes porque Él está en ti. Tú tienes dos esencias sustanciales, que es la divina y la humana. Tienes que apaciguar la humana para que la divina crezca. ¿O no dice así el canto que sabemos? Menguar para que crezcas tú, ¿verdad? Nosotros tenemos que menguar en nuestra naturaleza humana para que Él crezca, pero no podemos aplacar ese perro negro que traemos dentro. Tenemos que aplacarlo. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu. Y para que tengas poder, tienes que estar lleno. Amén. Lléname, Espíritu Santo. ¿Ok? Porque si no tenemos poder es porque no estamos llenos. Entre más llenura, más poder. Entre menos llenura, menos poder. Dices que yo siento que no puedo, me enojo y me enojo. Pues sí, porque no te llenas del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo se llena uno? Ahí vamos a llegar ahí. Fíjate bien. Mateo 19:23 dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en ¿el qué? Ok. Un rico no entra en el reino de los cielos. Qué bueno que ya vendí todas mis propiedades y las repartí entre los pobres. No, un rico no es aquel que tiene 20 millones de dólares en el banco guardados y aparte tiene propiedades por más de 50 millones de dólares. Ese no es un rico. Un rico es aquel que siente que no tiene necesidad de que alguien le aconseje algo. Un rico es aquel que está juzgando a todos los que ve y solamente él es el único que no falla y todos los demás son una bola de falladores. Ese es un rico. Un rico es aquel que siente que no tiene necesidad de que nadie le diga nada. Yo puedo juzgar a todos y nadie puede juzgarme a mí, porque eso es una herencia que tengo, dice el rico. El rico es difícil que entre en el reino de los cielos. Pero ¿qué dice Mateo 5:3? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué es? El rico en espíritu, ese no entra. Pero el pobre en espíritu, ese sí entra. Y no tan solo entra, sino que le pertenece el reino. ¿Ok? Aquel que es pobre en espíritu es aquel que es menso según la humanidad. ¿Verdad? Dice, ¿es menso? Perdón, es manso. Es manso. Pero si tú dices, no, yo no me voy a dejar, ese es un rico. ¿Por qué me voy a dejar? ¿Qué no tu justicia es Dios? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió. Luego entonces, no te justifiques. Dios es tu justicia. ¿No? Bien. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú ya tienes al Espíritu Santo, ya has entrado en el reino de Dios. Y si tú ya entraste en el reino de Dios, puedes vivir la vida del reino de Dios. Y si tú puedes vivir la vida del reino de Dios, entonces puedes compartir la vida del reino de Dios, siendo ciudadano del reino de Dios. Ahora, ¿cómo vive una persona dentro del reino? Sometiendo la carne. Vamos a ver qué cosa vas a someter. Fíjate bien, el hombre natural, el hombre en su estado natural, es una persona controlada principalmente por pasiones y deseos que habitan en su carne, ¿verdad? Lo dice Pablo. ¿Qué pasiones y qué deseos habitan en la carne del hombre que es natural, que no tiene a Cristo? Bueno, la codicia, el egoísmo, el enojo, la rebelión y la lujuria. Nada más. Esas son las pasiones y los deseos que habitan en su carne del hombre natural. Y que todavía prosperan de vez en cuando en el hombre que ya recibió de Cristo el Espíritu Santo. Estos son alimentados por el pecado que fue condenado en la carne. El pecado está condenado en tu carne y Él los alimenta a estos elementos, a estas pasiones, a estos deseos. Cuando te hacen algo,
el pecado te dice no te dejes. Y tú dices, sí, ¿por qué me voy a dejar? Ahorita vas a ver cuántas cosas le pueda decir. Se enoja uno. ¿Por qué te enojas? Porque hay el pecado dentro de ti que te está auspiciando, te está alimentando tu enojo. ¿Por qué sientes lujurias? Porque el pecado está dentro de ti auspiciando tus lujurias. Siempre las está alimentando. ¿Por qué tienes egoísmo? Porque el pecado que está en ti está alimentando el egoísmo. ¿Por qué sientes deseos de avaricia y codicia? Porque el pecado que está en ti está alimentando el deseo de avaricia y de codicia. ¿Por qué sientes deseos de rebelarte contra cualquier autoridad? Porque el pecado que está en ti está auspiciando los deseos de rebelarte contra cualquier autoridad y aún contra Dios. Entonces, ¿tienes un pecado dentro de ti? Sí, está el pecado dentro de ti. ¿Y cómo se demuestra? Pues mira cómo vives y verás que ahí está, ¿verdad? Ahora, ¿que lo vamos a sacar? No, porque te mueres. ¿Entonces lo necesitas ahí adentro? Sí, lo necesitas ahí adentro. ¿Por qué? Porque ese te va a llevar a la victoria. Ese te va a hacer perfecto. ¿Y nunca se va a ir? No, nunca se va a ir mientras estés en ese cuerpo. Se va a ir hasta que tengas un cuerpo ya glorificado. El hombre en su estado natural así vive. Es controlado por esas pasiones y deseos. Ahora, ¿quién es el que nos auspicia? El pecado que está condenado en la carne. ¿Y qué hace que tú hagas? Que sigas la corriente del mundo. Oye, pues todos lo hacen, ¿yo por qué no? ¿No? Sigues la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos que no obedecen a Dios. Eso ya es en los cristianos. ¿Por qué te enojas? Porque no estás obedeciendo a Dios. Entonces estamos totalmente separados de Dios, aunque ya somos hijos. Y estamos muertos en espíritu, aunque tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué nos hace falta? Lléname, Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hace falta. Llénate del Espíritu. Somos personas centradas en nosotros mismos, siendo difíciles, ¿o no? Dile, eres bien difícil, hermano. Yo soy difícil. Todos somos difíciles. No se puede hablar bien contigo. Somos bien difíciles. ¿Por qué somos difíciles? Porque el egoísmo nos ha atrapado con una pasión. Somos apasionadamente egoístas, con todo el poder del infierno ardiendo en nuestra carne. Por eso tenemos mal carácter. Estamos llenos de enojo, de injusticia, por lo que nos apartamos de Dios en rebeldía y pervertimos el derecho de los demás, estableciendo el nuestro, hablando cosas deshonestas, llenas de maldad y de mentira. Eso somos. Ese es el hombre natural. Y ese es el cristiano que todavía no está lleno del Espíritu. Amén. ¿Qué necesitas? Lléname, Espíritu Santo. Amén. Lléname, Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Nosotros, con Cristo o sin Cristo, llenos o no llenos, ¿verdad? Tenemos al Espíritu, pero sin Cristo vivimos así constantemente. Con Cristo ocasionalmente nos resbalamos. Y no estando llenos, nos resbalamos todos los días. Ay. Fíjate bien. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque ya nos fue dado la promesa al creer en Cristo. Estas pasiones que estoy hablando, las pasiones y los deseos de la carne, combaten dentro de nuestros miembros. Es un combate que tienes interno muy fuerte. Es una guerra, una batalla interna. Codiciamos tener un reinado. Codiciamos reinar sobre otros reinos.
Queremos imponernos sobre la justicia del otro y el derecho del otro. El otro tiene derecho y nosotros pisoteamos su derecho. Nos vamos a la conquista por la fuerza, por los gritos, con mentiras, sometiendo a los débiles, haciendo rehenes y personas cautivas a los que no pueden defenderse. Esto es con tal de saciar nuestras pasiones carnales de seducción interna. ¿Hiciste esto? No. ¿Ya hiciste esto? Sí, aunque no lo hayas hecho. ¿Ya oraste? Sí, ya oré. ¿Y qué te dijo Dios? Pues me dijo que sí. Y no es cierto. Está practicando mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieres deleitarte en tener la razón y tener la victoria y gobernar sobre el otro. Dices, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si tú también eres pecador? Y ese es el pleito y esa es la guerra. Dice en Romanos 7, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Verdad? A ver, di conmigo, lléname Espíritu Santo. Amén. Ve el verso 8, ¿qué dice? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, para que sin la ley, porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Qué te produce la codicia? Pues el pecado. La codicia, el egoísmo. ¿Qué más? Codicia, egoísmo, lujuria, enojo y rebelión. ¿Quién lo produce? Dice que el pecado. El pecado lo produce en ti. ¿Para qué lo produce? Para que no recibas vida y para que no siembres vida, para que des muerte. La ley de Dios, que es santa, justa, buena, me llevó a pecar cada vez más peor. Me mató, me derrotó. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Y por medio de lo que es bueno, dice Pablo, adelante, ¿verdad? Dice, por medio de lo que es bueno, me mató, a fin de que por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso en mí. A ver, aquí el secreto está en que tú tienes que someter estas partes de tu vida. Esta parte de tu vida que está sometiéndote a ti, tú la tienes que someter. Fíjate bien, la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. No dice contra personas. Entonces vamos a enfocar bien, ¿ok? Quita el enfoque de toda la artillería pesada que tenías contra tu esposo o contra tu esposa, ¿verdad? Y vas a enfocar ahorita al que debes de enfocar. Vele la cara al diablo y ve el susto que tiene ya porque estás enfocando, ¿no? Y ahorita está asustado, dice, ay, creo que ya están sabiendo que yo soy el malo y ellos son buenos y son inocentes. Sí, quiero que sepa Satanás que estamos enfocando contra él. Y lo primero que le vamos a tumbar son los cuernos. Ajá. ¿Por qué? Porque él se puso unos cuernos postizos, ya no tiene poder. ¿O no está escrito que toda potestad le fue dada a Jesucristo, tanto en los cielos como en la tierra? Entonces, esos cuernos postizos que se puso con los que te espanta, se los vas a tumbar. ¿Ok? Enfócale ahí y vas a ver que no tiene poder. Ajá. Vamos a ver, ¿cómo vas a enfocar? Bueno, es muy fácil enfocar. ¿Y cómo le vas a disparar? Es muy fácil disparar. Sométete al otro en el temor de Dios. Ahí está el gatillo. El diablo viene y te acusa y te dice que no sé qué y tú te sometes al otro. Cuando tú te sometes al otro ya le tumbaste los cuernos. Dices, ay, pero ¿cómo me voy a someter? Claro,
El diablo te va a decir, no me tumbes los cuernos. Tú tienes que someterte, como dice la Escritura, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la fórmula indicada para apretar el gatillo de tu bazooka contra el diablo. Sométete al otro. Y también, la otra cosa, es ten el espíritu correcto. Nosotros vamos a ver esta fórmula, sometiéndote uno al otro en el espíritu correcto. No te vas a someter para tener victoria, te vas a someter para obedecer a Dios. Ese es el espíritu correcto. Porque Dios dijo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios y el Espíritu de Dios está contigo, sométete al otro en temor de Dios. No lo hagas para complacerlo, ya le voy a dar la viada. No, tienes que someterte porque Dios así lo declara. Y si te sometes, le tumbas no tan solo los cuernos, creo que hasta la cabeza se la puedes volar. ¿Sí? Así que si le bajas un poquito abajo, o sea, si lo haces con el espíritu correcto, es entrar ya a su cabeza completa, ¿verdad? Ya lo bajaste y... Ahora, cuando tú hagas eso, ¡pum! ¿Y qué crees? Que va a quedar el cuerpo todo loco porque uno va a tener cabeza. El diablo ya no va a tener poder sobre ti. Ese es lo primero. Sométete a los demás. El que tiene autoridad sobre ti, hónralo sometiéndote a él en autoridad. Ese es el espíritu correcto. Por eso es que necesitas ser lleno del Espíritu, porque tú en tu propia voluntad no vas a poder someterte, no vas a querer someterte, te va a costar trabajo someterte. Di conmigo, lléname Espíritu Santo. Y dile algo más, y auméntame la fe. Aleluya, amén. Porque necesitas ser lleno de fe. Voy a obedecer a Dios antes que las concupiscencias y pasiones de mi carne. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. ¿Sí? Necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque poco espíritu, poco poder. Mucho espíritu, mucho poder. Más espíritu, más poder. Lleno del Espíritu, lleno de poder. Amén. ¿Y qué vas a hacer con el poder? Obedecer a Dios. Amén. Si obedecemos a Dios en estas cosas, vamos a ver que se van a acabar los pleitos en el matrimonio, se van a acabar los pleitos en el partido político o en el partido de fútbol o de voleibol o básquetbol o cualquier juego. Se van a perder los pleitos en cualquier lugar de diversión. Se van a perder los pleitos entre maestros y alumnos. Se van a perder los pleitos en todo lugar, en todo el país, y habrá paz. Pero necesitamos primero ser llenos del Espíritu y obedecer a Dios en el espíritu correcto. Entre más te llenas del Espíritu Santo, más convencido estás. Si no te llenas del Espíritu Santo, sientes que lo que estás haciendo no es pecado. ¿Y qué es lo que hace que tú no tengas la sensibilidad para poder advertir que lo que estás viviendo es pecado? Las lujurias de tu carne. Recuerda que todo el poder del infierno viene sobre tus lujurias, para hacer que no veas que eso que estás viviendo es pecado. Entonces no hay un cambio de actitud. Pero si te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a convencer de que eso que estás haciendo está contra Dios y sí es pecado. Amén. Entre más te llenes del Espíritu Santo, más poder hay en ti para ser convencido de que lo que estás haciendo es pecado. Di conmigo, lléname Espíritu Santo. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, entre más te llenes del Espíritu Santo, sabrás que no has creído en Jesús. ¿Cómo es que no has creído en Jesús? Porque estás en pecado. Cuando tú cometes un pecado, significa que no has creído en la provisión de Dios. No has creído en que Dios te va a suplir todas tus necesidades y tú estás proveyendo para ti mismo. Entonces te estás dando cuenta que te estás rebelando en contra de Dios porque Dios se tarda mucho y tú eres más rápido que Él.
Tú no has creído en Dios y por eso estás en pecado. ¿Ok? Ahora, de juicio, de justicia, porque Jesús ya ascendió al cielo. Significa que tú ya fuiste justificado. Pero el diablo te hace creer que todavía no ha sucedido esto. Tú ya fuiste justificado. La justicia de Dios ya está en ti. Dice, pero ya pequé. Eso no importa. Dios no mira tu pecado. Dios mira tu posición. Aquí lo importante no es que vivas en pecado, sino que te llenes del Espíritu para que veas la justicia de Dios en ti. ¿Ok? La otra es juicio. Para que tú puedas saber que obedecer a Dios va a quitarle la cabeza al diablo, va a quitarle el poder que mete en tu mente pensamientos de él, le vas a volar esos pensamientos, tienes que conocer el juicio de Dios. El juicio de Dios ya fue consumado en Jesucristo. Si tú entiendes esta parte es porque el Espíritu Santo te ha convencido de juicio. El juicio ya fue promulgado contra Satanás y salió culpable. El juicio ya fue promulgado contra ti y saliste inocente. El laudo está a tu favor. En este juicio tú saliste victorioso y el diablo salió culpable. Por lo tanto, ese juicio ya fue realizado hace 2000 años. ¿Y tú todavía piensas que eres culpable? No. La culpabilidad no puede estar en ti porque tú no eres culpable, sino el pecado que mora en ti es el que ha pecado, tú no. Amén. Tú no has pecado. Ha pecado el pecado que mora en ti, por cuanto tú estás en Cristo. Por eso es que no hay cargo de conciencia. Pero sí, el Espíritu Santo al llenarte te libera del pecado. Amén. El Espíritu de gracia es el que te lleva a la victoria, por eso es que necesitas estar lleno del Espíritu para poder vencer al pecado. Si tú has cometido el pecado, Dios sabe que no eres tú el culpable, sino el pecado que mora en ti. Ahora, ¿por esto viviremos en pecado? De ninguna manera. Porque si el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿cómo pues vamos a habitar en el pecado? Luego entonces no es consciente tu pecado, aunque sabías que era pecado, pero no querías hacerlo, aunque lo disfrutaste, no querías hacerlo, pero era necesario que lo vivieras para que supieras el poder que tiene el pecado sobre tu alma. Entonces, aquí vemos que el Espíritu nos convence a todos de pecado, de justicia y de juicio. Entre más te llenas, más te convences de estas cosas. El Espíritu de Dios es el que nos da vida. ¿Por qué es que nos da vida? Porque la carne para nada aprovecha. El Espíritu que Dios nos ha dado es a través de la palabra. Al llenarte el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en ti es que te regenera, hermano. Pon cuidado en esta palabra. El Espíritu Santo al llenarte te da una nueva naturaleza. De modo que tu vieja naturaleza pasa a ser nueva. De modo que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora es la versión actual. Amén. Dios, por medio de su Espíritu, nos da una nueva naturaleza. Pero aparte de que te da una nueva naturaleza, te da la mente de Cristo. Aparte que te da una nueva naturaleza y te da la mente de Cristo, te da una nueva perspectiva de las cosas. Aparte que te da una nueva naturaleza, te da la mente de Cristo y te da una nueva perspectiva acerca de las cosas, hace nuevas todas las cosas dentro de ti. Aparte de que te da una nueva naturaleza, te da la mente de Cristo, te da una nueva perspectiva y hace nuevas las cosas dentro de ti, te da la esperanza de ser libre. Aparte de que te da una nueva naturaleza, te da la mente de Cristo, te da una nueva perspectiva acerca de tu vida y hace nuevas las cosas en el interior tuyo y te da esperanza de vivir una vida nueva y libre de esos pecados, también te santifica con su llenura y su presencia. Y aparte de todo esto, para no repetirlo más, nos da el querer como hacer la voluntad de Dios el Padre. ¿Tú crees que no necesitas la llenura del Espíritu Santo?
Di, lléname, Espíritu Santo. Amén. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, mira todo lo que te va a dar el Espíritu Santo. Pero todo lo que te da el pecado solamente está hecho por unas cuantas letras. Te da muerte. Pero el Espíritu de Dios no tan solo te da vida, te da la naturaleza divina, te da la mente de Cristo, te da una nueva perspectiva para vivir, te da nuevas las cosas cada mañana dentro de tu interior, te da esperanza de ser libre de esas cosas, te santifica en la llenura de su presencia, te da el querer como hacer la voluntad de Dios y te recuerda todas las cosas para las cuales fuiste hecho. Por eso necesitas la llenura del Espíritu. Ahora, fíjate bien, el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo te va a redarguir de pecado cuando cometa pecado, el pecado que está en ti. El Espíritu Santo te va a alejar de toda mentira que quieras decir. El Espíritu Santo te va a alejar de toda la mentira que quieras decir. Y el Espíritu Santo te va a avivar. Te va a dar una nueva naturaleza. Te va a dar la naturaleza divina. Te va a transformar a la imagen de Dios. ¿No es formidable esto? ¿Verdad que sí necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Ok, ¿cómo nos vamos a llenar? Bueno, primero vamos a pedir que nos llene. Y luego vamos a atar todo aquel espíritu que está gobernando nuestra vida. ¿Amén? Ok, la concupiscencia de nosotros no la podemos quitar. Sí la podemos atar. Pero tienes que saber qué es la concupiscencia. Son deseos incontenibles por enojarte, deseos incontenibles por codiciar las cosas, deseos incontenibles porque nadie toque lo que es tuyo y nadie te quite nada, deseos incontenibles por rebelarte contra Dios y deseos incontenibles por satisfacer los deseos de tu carne. Esa es la concupiscencia. Dicho en palabras más claras, más entendibles, más prácticas y cómo la puedes atar, ¿ok? Porque cada una de estas fortalezas, cada una de estas cosas que habitan en tu interior son alimentadas por el poder del infierno que viene desde adentro, alimenta al pecado, el pecado alimenta esas cosas y tú sucumbes ante la tentación. Pero nosotros, los que somos de Cristo, no podemos ser tentados. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Y tú dependes de Dios, no del diablo. ¿Sí? Así que tenemos que pedir a Dios la llenura del Espíritu Santo.